días. Pues este jueves, 6, Día de Reyes, vamos a informar y queremos dar a conocer que el primer jueves de cada mes vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, en lo social, para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos, cómo vamos en ingresos, cómo vamos en deuda, cómo vamos en inflación, cómo vamos en creación de empleo, cómo va la bolsa, la de valores y cómo va el precio de los básicos, cómo va el salario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar. Esto además de los informes trimestrales, pero es para ir actualizando, ¿no?, información. Entonces vamos a empezar hoy. Ya algunas láminas ya las hemos dado a conocer ayer incluso, pero vamos a repetir toda la serie, casi va a ser la misma, la que se va a exponer los jueves o el primer jueves de cada mes. Está aquí conmigo Carlos Torres Rosas, él es el coordinador general de programas para el desarrollo y él es el encargado también como secretario técnico de elaborar esos informes. Entonces, si les parece, vamos a verlos y después abrimos para preguntas. Adelante. Esto lo vimos ayer, es el resultado de la Bolsa Mexicana de Valores. Pues es bastante alentador porque se cayó con la pandemia, lo que vemos aquí, pero ya se logró una recuperación y como resultado, ayer lo mencionábamos, ha habido un incremento del 27.7% en el tiempo que lleva. Adelante. Esto es tipo de cambio, la moneda, el peso. Lo mismo, con la pandemia se nos fue a más de 25 pesos por dólar y ya se logró bajar y estamos prácticamente igual que cuando inició el gobierno. No ha habido depreciación de la moneda. Esto no se veía desde hace mucho tiempo. Solo se reflejó algo parecido, incluso mejor en aquel entonces, en 2 sexenios, desde el 34 hasta la fecha, solo en el sexenio del presidente López Mateos y de Díaz Ordaz, cuando estaba de secretario de Hacienda Ortiz Mena, que era 12 pesos 50 centavos por dólar y se mantuvo 12 años así, 2 sexenios. Antes y después siempre ha habido depreciación, que es como un eufemismo de devaluación del peso. Entonces, este es un buen resultado, lo vamos a ver más a detalle si observamos el comportamiento de nuestra moneda con relación a otras de países. Por ejemplo, solo en el periodo se han apreciado más que nosotros el franco suizo, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona checa, corona sueca, el euro neozelandés, el dólar australiano, y ya estamos nosotros. O sea, lo que ha habido de depreciación es 0.8. Les hablaba yo de los 2 sexenios del presidente López Mateos y Díaz Ordaz, fue 0. Pero ya si vemos, el yen japonés se depreció más que el nuestro en el periodo. Y así vamos viendo, tailandés, la moneda de la India, todo esto se depreció, el rublo ruso, el sudafricano, el sol peruano, el colombiano, el chileno 26.7 y el brasileño 44.2. Ahora vemos lo que hablábamos, aunque no se puso toda la tabla, pero estos son los incrementos. Aquí solo estamos comparando los 3 primeros años. Los 3 primeros años de Miguel de la Madrid, el incremento fue 643%. Devaluación. En los primeros 3 años de Salinas, 34.4%. En los primeros 3 años de Zedillo, 134% de devaluación. Los primeros 3 años de Fox, 19.2%. En los primeros 3 años de Calderón, 19.2%. Lo mismo. En los primeros 3 años de Peña, 32.8%. Y nosotros en los 3 años, 0.8%. Este es el dato a finales del año pasado. Es toda la serie. Seguimos y aquí se ve cómo ha venido creciendo y se ve esto, cómo lo recibimos, cómo está a finales del año pasado. Es lo mismo nada más, cómo ha ido incrementando. Y si nos vamos para atrás, pues acuérdense que le quitaron 3 ceros. Adelante. Este es deuda. En el primer año íbamos bajando. Aquí llegamos con 46.1 del PIB, del producto. Y el primer año, en 19, lo bajamos un punto del PIB, 45. Pero nos vino la pandemia y se nos cayó el PIB, 8.5. Y por eso esto. Ahora que ya empezamos la recuperación con relación al PIB, ya el año pasado fue 50.4, de 52.1 a 50.4. La disminución y esperemos que siga bajando en la medida que va a ir incrementándose el PIB, el Producto Interno Bruto. Pero se ve con más claridad en términos cuantitativos, en pesos, en la siguiente. Aquí estaba en 1.800.000. Aquí el incremento en los primeros 3 años, 36%. En los primeros 3 años de Calderón, 3.8 billones. La deuda. El incremento, 90.8. En los primeros 3 años de Peña, la deuda pasó a 8.2, 52.4. El incremento. Nosotros, 13.2, incremento 21.4. En los primeros 3 años. Esto es en deuda. Nada más a punto de que nos tocó la crisis económica, pues más drástica de los últimos 100 años. La caída de la economía fue brutal en el mundo. En el caso de México, no padecíamos una caída de la economía como la del 2020 desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, por eso no se trata de deuda. Nosotros no hemos contratado deuda. Adelante. Esto es nuestro desafío. Inflación en los últimos tiempos. Se nos subió inflación más que en lo más alto de Peña, que fue 6.77. Aquí estamos 7.37 y este es Calderón 6.53, lo más alto. Esto es un fenómeno también externo. Lo van a ver ahora en la siguiente lámina. Así está. Brasil trae 10.7 de inflación en noviembre, Rusia 8.40, México 7.37, Estados Unidos 6.81, Chile 6.70, Colombia 5.26, Alemania 5.20, Reino Unido 5.10 y Canadá 4.70. Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia. Toda la afectación a la actividad productiva, los incrementos de precio en alimentos, en el acero, en el transporte, también más demanda porque se inyectaron fondos, sobre todo en Estados Unidos, más dinero circulante y menos oferta. El fenómeno este que hablábamos de que se quiere comprar un refrigerador
una estufa, un electrodoméstico y hay que esperar, que no se tiene, se cuenta con el dinero, pero no hay el producto. Seguimos adelante. Esto ya lo vimos ayer también, son los puestos de trabajo. Aún con esta caída de diciembre, que ya sabemos a qué se debe, de cómo despiden a los trabajadores en noviembre y los recontratan, ya que es para no pagar prestaciones, para que los trabajadores no adquieran derechos y, aclaro, en lo legal, porque en lo social y en lo moral tienen el derecho. Es una maniobra legal o legaloide. Entonces, para que no vayan adquiriendo derechos, se les despide en noviembre, aparentemente, y se vuelve a recontratar. Y en algunos casos, que esto los vamos a estar viendo y los damos a conocer, no es advertencia, mucho menos amenaza. El último mes no pagan el impuesto sobre la renta y lo vamos a estar revisando. Entonces, independientemente de esto, de todas formas, son 20.620.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, un poco más de los 20.613.000 que habían antes de la pandemia. Ya nos recuperamos, nos habíamos recuperado más hasta noviembre, pero aquí es este fenómeno. De todas maneras, hay un incremento en puestos de trabajo. Seguimos, y este es el promedio del salario de los trabajadores asegurados, de los 20.600.000. ¿Cuál es el promedio de ingresos del salario? 13.253 pesos mensuales. Son como 3 salarios mínimos aproximadamente, poco menos, porque ahora el salario mínimo está promedio, pero sí va creciendo. Adelante. Esto es lo mismo, nada más que en salario mínimo, cómo ha ido aumentando. Ya también vimos esta lámina ayer. Estos son los tiempos de nuestro gobierno. En más de 30 años no se había aumentado el salario como ahora. Es un timbre de orgullo de nuestro gobierno. Y esto se ve reflejado, ya vimos cómo está arriba la inflación, pero aún con la inflación, miren en la lámina siguiente cómo estamos con relación a el poder adquisitivo del salario. En el 18 pues alcanzaba para 3 kilos de frijol, 3, este es huevo y este es tortilla. Este es el salario del 18. Ya el 19 empieza a mejorar, 3.60. Esto es aún con la inflación, es el real. Este es huevo y si aumenta más tortilla. En el 20 también, este es frijol, tortilla, huevo, tortilla. Este es 21, es frijol, huevo, tortilla. Y aquí, como es buena la cosecha de este año, aquí subió el precio del frijol y aquí ya ha bajado. Ya alcanza más, este es el huevo y a la tortilla también, con el incremento del 22% del salario para este año, salario mínimo. Entonces, en esto también, esta es nuestra bolsa de valores, la que más nos importa. Entonces, mes con mes vamos a ir viendo aquí cómo vamos. Adelante. Esto ya lo vimos, esta es una bendición, son las remesas, es una cantidad récord. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. El dato de diciembre es un estimado, pero les comentaba yo que tenemos cifras nosotros antes que el Banco de México y hacemos una proyección y por lo general coincide y estamos calculando que en diciembre, hasta noviembre son datos del Banco de México y en diciembre ya es nuestra proyección. Pero vamos a estar en 51.634 millones de dólares. Y ayer hablábamos que equivale como a 1.200.000 millones de pesos. Y esto va abajo a 10 millones de familias. En promedio son como 8.000 pesos mensuales para 10 millones de familias. Y el incremento de un año a otro, en el 20 que estábamos muy contentos porque se llegó a 40.605, pero ya para este año estamos hablando de un incremento de casi de 11.000 millones de dólares de un año a otro, 27% de incremento, un fenómeno histórico. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Miren el comportamiento por año, siempre arriba. Este es el 21 por mes, fenómeno. Y muchas gracias a nuestros paisanos, decirles que están ayudando mucho, enviando estos apoyos a sus familias. Esto ha permitido, repito, junto con el apoyo de los programas de bienestar, que no tengamos una crisis de consumo o que no tuvimos una crisis de consumo durante la pandemia, porque había circulante, había dinero para lo básico. Adelante. Y así está, creciendo. Esto es por gobierno, desde Cedillo, Fox, Calderón, Peña, que está en verde, y nosotros. Adelante. Y esta es inversión extranjera directa, siempre calculando lo que se tiene de información oficial, que es al tercer trimestre de cada año. Se observan, este es el año de más inversión extranjera, pero aquí se incluye la venta del Grupo Modelo. Si no fuese por esto, los incrementos mayores de inversión extranjera históricos serían estos dos, 19 y 21. Pero aún aceptando esto, este sería el segundo año de mayor inversión extranjera y este es el tercero. De los 3 nuestros, 2 arriba. Y esto va a seguir incrementándose, va a seguir llegando inversión extranjera. Lo vamos a estar monitoreando, lo vamos a estar viendo. Se les va a seguir dando seguimiento a la inversión extranjera. Adelante. Este es homicidio doloso, este es como la inflación, otra de nuestras preocupaciones, ocupaciones, desafíos. Pero ahí vamos, porque se tiene que ver también cómo encontramos el gobierno. Del 15 al 16, y eso lo podríamos ver hacia atrás y es similar, un incremento del 26% en homicidios. Luego del 16 al 17, 28%. Del 2017 al 2018, 16%. Iba así. Aquí llegamos, 19, ya 2.8. Aquí se paró, empezó a detenerse. Bajamos aquí en el 20, 0.4, ya no hubo el incremento. Y este año, ¿qué pasó? Ya la disminución con relación a 2020 es de 4.16. Y yo espero que esto venga así para el 22, 23 y 24. Aquí lo importante, tomarse en cuenta, es que esto iba hacia arriba. Y hemos logrado contener este incremento y ya empezamos a tener disminuciones. ¿Son todas? No, ¿por qué no pones pon secuestro? Porque este es el caso que más nos ha costado trabajar. Y estamos trabajando todos los días. Porque viene secuestro, ahí sí hemos avanzado más. ¿Por qué no pones robo de vehículo? Y lo tiene. Miren, robo en general. Eso es lo que vamos a estar dando a conocer mes con mes para ver cómo vamos. Y que la gente vaya viendo qué pasa con la inflación, qué pasa con el salario y con todos estos indicadores de bienestar. Pues muy bien, esa fue la exposición. Abrimos. Quedamos pendientes 2 compañeros, Marta Alicia y Demián.
Enfoque Noticias, presidente, buenos días. Bueno, pues a propósito de esto que comenta la evaluación que hace de la economía del comportamiento, no pasó nada respecto a las proyecciones que tiene el gobierno federal de las tasas de interés, porque bueno, pues se prevé tan solo que en febrero el Banco de México vuelva a incrementarla 25 puntos base y que bueno, pues sabemos, ¿no? El incremento de las tasas pues beneficia a los ahorradores, a quien tiene mucho dinero ahorrado, pero pues también puede inhibir el crecimiento económico, generación de empleos, esto considerando también lo de la inflación. Las proyecciones que se tienen de pues más de 7% o cercanas al 7% al cierre de este año, no podríamos pensar que pues prácticamente se comió ya el incremento a los mínimos, a la situación pues económica de las familias, como aparte de dar estos informes por supuesto y de su evolución del comportamiento de los precios, ¿qué más hacer? ¿Qué acciones tomar para evitar que bueno pues se siga deteriorando el salario y que pues no se vea tan reflejada la crisis que ahorita los precios pues de todos los productos por este fenómeno mundial pues se sigue padeciendo a las familias? Sí, la decisión de informar es poder dar a conocer nuestra visión, los datos que tenemos, que son datos oficiales, porque como son muchos los que no nos quieren, los malquerientes, pues se informa, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la gasolina, ¿no? Que todavía siguen con eso. Y no hay aumento, y lo podemos probar en términos reales. Hemos cumplido. Es muy sencillo, en términos cuantitativos. Hay por ahí un mensaje, es una señora compañera que hizo la comparación del precio de la gasolina en el 18, creo que es un Twitter. Costaba 11 pesos, según esta información. Y la dejaron en 20. Estamos hablando del doble. Y nosotros no le hemos subido en términos reales. Incluso ha estado por abajo de la inflación, el precio. Sin embargo, nuestros adversarios, ¿no? Pues no lo aceptan. Se callaron como momias cuando aumentaban los precios, cuando había gasolinazos, y ahora hasta mienten. Acabamos de ver ayer lo de cómo utilizaron una fotografía de una gasolinería, todos, la misma foto. Es más, ahora se lo vamos a repetir. Por eso es muy buena la mañanera. Para los que no tienen memoria, les recuerdo, en diciembre del 12, la gasolina tenía un costo de 11 pesos con 37 por litro. Y para el 30 de noviembre del 18 ya estaba el litro en 20.81. Hoy el precio es de 20.6 por litro. No ha subido en 3 años, hasta bajó centavos. Esto es en general, porque en estados fronterizos, si ustedes cargan gasolina hoy en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Juárez, sobre todo la frontera con Texas, está 15 pesos el litro, pero no dan su brazo a torcer, no aceptan. ¿Por qué no pones lo de ayer otra vez, lo de la gasolina? Esta es una ciudadana, pero miren, vean los personajes y vean la foto, es la misma. 26.99. A ver, en honor a la verdad, ¿dónde está en 26.99 el precio? ¿Dónde? La verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria, pero están muy molestos porque perdieron sus privilegios, ya dejaron de robar, ya no se les permite robar. Entonces tenemos que estar informando sobre esto. Es un poco lo que planteas, desde luego tu pregunta va en otro sentido. Dices, ¿qué hacer para el deterioro? Si damos a conocer que tenemos inflación y que tenemos un comportamiento de precios básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro. No se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, desde luego que la inflación, la carestía afecta, pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido. Se lo comía, se lo tragaba en el periodo neoliberal, que la inflación siempre estaba por encima del salario mínimo. Pero eso la prensa conservadora, oficiosa, nunca lo analiza. Entonces, por ejemplo, mencionas de los incrementos de tasa. Cuando llegamos al gobierno, no tenemos el dato ese. La tasa era 8%, la bajamos hasta 4%, no nosotros, el Banco de México, le corresponde. Entonces, es un mecanismo que tiene el Banco de México para controlar la inflación, por lo que estás preguntando. Entonces, cuando aumenta la inflación, pues le aumentan a la tasa. De todas maneras, la tasa actual, la de hoy, es más baja que la que encontramos cuando llegamos al gobierno. De todas formas, podemos probarlo. Entonces, vamos a seguir nosotros defendiendo la economía popular, enfrentando esos factores externos, porque las otras crisis también que se han presentado en México, las más imparables, se han originado por los malos gobiernos. La crisis del 94-95, pues fue al final del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de Zedillo, que Vargas Llosa dice, es un héroe, de dicho, pues ahí se cayó la economía, pero no fue un factor externo, no fue por pandemia, fue por la corrupción y por convertir las deudas de unos cuantos. Si ustedes escuchan la opinión de los potentados de México sobre el gobierno de Zedillo, es igual a la de Vargas Llosa, es su héroe, pues cómo no, si convirtió sus deudas, las deudas de los de arriba, de unos cuantos, grandes empresarios, banqueros, en deuda pública, en deuda de todos, que se mantiene esa deuda, tenemos que estar pagando 40-50 mil millones de pesos al año, solo de intereses, y desgraciadamente debe de dar 50 años hacia adelante. Es un fenómeno originado, repito, por la corrupción. Ahora pues, es la pandemia, afectó a todo el mundo, es un fenómeno externo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En el análisis. De todas formas, aún enfrentando adversidades, estamos saliendo adelante. Y estamos saliendo gracias, en primer lugar, al pueblo. Esto que hacen los migrantes, lo que hace nuestro pueblo, porque somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Y siempre he dicho que la cultura es la que nos salva, siempre. Por eso es doblemente cuestionable, ¿no? El racismo y el clasismo. Porque el que es racista o es clasista no solo discrimina, sino niega la importancia que tiene el pueblo para que todos, los de clase media, los de arriba, podamos vivir mejor. Pero se debe mucho al pueblo, a los trabajadores. Siempre que se habla de una empresa, solo se piensa en el capital y se olvida el trabajo. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo, ¿no? Desde luego somos libres y el que quiera seguir siendo racista, pues allá él, que quiera seguir siendo hipócrita,
correcta, que siga su camino, pero hay otra forma de vida completamente distinta. Entonces, comentarte esto de que no se va a comer la inflación del salario. Gracias, presidente. Dos preguntas nada más. Una que tiene que ver con la prepa en línea, el programa que tiene afiliado de la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando de docentes que están pues prácticamente en una situación difícil laboralmente porque, bueno, pues la SEP puso en manos de un outsourcing su contratación. Estamos hablando de maestros que tienen grado, que son preparados, que tan solo en este primer trimestre van a atender a 24,000 jóvenes estudiantes de prepa, del nivel medio superior. Pero su situación laboral pues está realmente crítica. Aquí cuando se abordó en alguna ocasión, en la mañanera que usted ofreció o prometió regularizar su situación, pues les fue peor porque ya no los contrataron, no renovaron contratos y esto, como es a través de la FIEL, pues en la firma electrónica pues no hay con quien prácticamente atender, reclamar o pedir una mejor situación laboral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a incorporar realmente la Secretaría de Educación Pública o esta promesa que se hizo de basificarlos? Porque no tienen solamente un año, es un programa que empezó en 2014. En 2018 fue el único año que tuvieron aguinaldo y que tuvieron vacaciones, que tuvieron, lo más importante, servicios médicos. Ya no tienen nada de esto y entonces ahora lo que pretenden o lo que quieren es saber a qué instancias o cómo esperar que el gobierno pues corresponda con esta parte de este programa que forma parte de la política educativa del país. ¿Qué posibilidades hay? Y bueno, y si no toman más represalias, pues esta pregunta ahora también. No, a nadie se le reprime por defender sus derechos. Y vamos a pedirle a la Secretaria de Educación por qué no se resolvió el problema, ¿y te parece? Y que nos informe. Y la otra pregunta pues tiene que ver con un comentario que sobre esta decisión o este anuncio que se hizo de Emilio Lozoya, que podría alcanzar, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, pues una condena de 39 años que ya se dio a conocer. ¿Qué opinión tiene de este proceso? Que al final, bueno, pues si continuará o no esta protección a Emilio Lozoya, ¿qué expectativas, cómo lo ven? Pues es un asunto de la Fiscalía General de la República y ellos tienen este proceso y está en curso. Falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial. Vamos a ver qué sigue sobre este asunto judicial, como otros. Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, a Gersmanero, Alejandro Gersmanero, y lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos. Y por lo que corresponde a nosotros, también porque hay que estarlo repitiendo, y he dicho también en otras ocasiones que la diferencia entre un escritor y un dirigente es que el escritor no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes. El dirigente sí tiene que repetir, porque es una labor de concientización, de ir creando conciencia. Entonces ya he dicho en otras ocasiones que no es como antes, que la Procuraduría General de la República dependía del presidente. Ya no depende la Fiscalía del presidente, ya es una instancia autónoma, como el Banco de México, como el INE. Entonces hay que respetar la autonomía. Antes, durante siglos, desde el México independiente, bueno, y durante los 3 siglos de dominación colonial, el poder estaba concentrado en una persona. Durante la colonia, pues era el virrey, que acaso le competía el arzobispo, pero por lo general era el virrey. 3 siglos. Y luego el presidente. Afortunadamente no tardó mucho el imperio, pero sí Porfirio Díaz, 34 años. Y después doña Porfiria, y después Porfirito, pero se concentraba el poder en una persona. México, en lo público, era país de un solo hombre. El presidente era el que decidía sobre los asuntos judiciales, sobre los asuntos legislativos, sobre los asuntos políticos. Yo todavía padecí eso, y esto también lo digo para los jóvenes. Yo era jefe de gobierno y no querían que yo compitiera, que yo fuese candidato a la presidencia en el 2006. Entonces, a mediados de mi mandato como jefe de gobierno, me fabricaron un delito, según el cual yo había desobedecido la orden de un juez cuando construí un camino para comunicar a un hospital. Y todo esto lo fraguaron en Los Pinos. Mandó a llamar Fox al presidente de la Corte, al nieto del gran escritor Mariano Azuel, que escribió una gran novela, extraordinaria novela. Los de abajo se llama esa novela, que la recomiendo. Bueno, su nieto era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo mandó a hablar Fox y le dio la instrucción para que me iniciara un proceso para desaforarme, para quitarme del gobierno. Y me quitaron del gobierno, porque los que están ahora en la oposición, en aquel entonces, pues como sucedió en los últimos tiempos, pues actuaban juntos. Se puso de acuerdo Fox, Krill, Manlio Fabio Beltrón del PRI, Chofe del PRI, y en la Cámara llegaron a la decisión, votaron mi desafuero, me desaforaron y me dejaron ya a disposición del Ministerio Público Federal para que me aprendieran. Estaban esperando que yo me huyera o que me amparara. De este mismo grupo opositor pagaron la fianza, creo que 2,000, 3,000 pesos. Ya cuando la gente empezó a movilizarse, porque a mí siempre me han rescatado, me han sacado a flote los ciudadanos, el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces ya cuando sintieron de que no iban a poder, ya andaban buscando la manera de que yo no fuera a la cárcel y pagaron en mi nombre una fianza. Y desde luego que la rechacé, porque conozco la vida de lucha pacífica de Gandhi, de Mandela, de Luther King. Recordaba yo mucho lo de Luther King, que lo detenían porque supuestamente se pasaba un alto, iba a la cárcel, y siempre le ofrecían que salía con fianza y nunca aceptó salir de la cárcel con una fianza. Eso se llama resistencia civil pacífica. Entonces ya no es lo mismo, ya el presidente ya no da orden al presidente de la Corte, es distinto. Lo mismo con la Fiscalía. Por tu pregunta sobre el caso del exdirector de Pemex, esto lo va a ver el Poder Judicial. Muy bien, entonces vamos con Demián, luego tú. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor presidente. Bueno, primero que nada, desearle un feliz 2022, que sea muy productivo, sobre todo para todos los mexicanos este año, los mejores deseos. Demián Duarte, del Sonora Power, Radio Sonora Telemax. Y bueno, señor presidente, una observación a la presentación que hicieron. Creo que les faltaron 2 indicadores que serían importantes revisar. Uno tiene que ver con las reservas del Banco de México. Se reportó que subieron al cierre del año pasado a más de 202,000 millones de dólares. Y esto representa un incremento del 16.4% respecto al nivel en el que usted las tomó. Creo que es un resultado muy interesante de ver y revisar. Y la otra, sería muy interesante observar un comparativo del
la inflación. Usted hablaba de que es el desafío en materia económica que enfrenta su gobierno. Y según mis cuentas, bueno, hasta hoy hay acumulado pues un 13% de inflación, más o menos en lo que va de su administración. Estaba revisando yo, incluso lo publiqué en la columna que publicó en SDP Noticias, esto de los AMLonomics. Y es muy interesante porque, por ejemplo, sus antecesores dejaron pues un rastro de inflación muy fuerte. Miguel de la Madrid, bueno, que es el primero que observé, tuvo una inflación del 4.030%. Pero por ahí está el dato de Carlos Salinas, por ejemplo, que tuvo 142% de inflación en su sexenio. Ernesto Zedillo de 225, el héroe de los neoliberales, 225% de inflación. Vicente Fox un 30%, y Felipe Calderón un 28%. El comparativo pues siempre saca pues algunas dudas, ¿no?, al respecto de lo que se tiene en resultados. Más allá del apunte económico, señor presidente, yo quisiera plantearle tres temas que son importantes. Uno tiene que ver con todos los estados de la frontera y algunos que se han agregado a este plan que se tiene de regularización de los vehículos extranjeros que han entrado de manera ilegal al país. Hay mucha inquietud todavía, incluso la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, se está quejando de que por efecto de la regularización están bajando sus ventas. No se ha regularizado un solo carro. La pregunta en particular sobre el tema es, bueno, ¿cuándo se inicia? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuántos carros van a estar sujetos a este proceso de regularización? Puesto que ya empezamos el año fiscal de 2022 y naturalmente entre los propietarios de los vehículos chocolates, pero también entre los gobiernos estatales y municipales, pues existe la inquietud de qué va a pasar con ese programa, cómo va a estar el tema de los ingresos, cómo se van a distribuir. Si me permite, tengo pues un par de temas que quisiera plantear. Sí, es buena tu observación de esos dos datos, de lo que es inflación acumulada y lo que son reservas, porque las reservas del Banco de México están muy altas, en efecto, $200,000 millones, como nunca, y se han incrementado en lo que va del gobierno como 15%. 16.4%. Sí. Y otro dato que nos falta es crecimiento económico, que ahí se nos cayó la economía, pero hay que tenerlo también porque es otro dato importante. Y sobre tu pregunta, es muy buena porque es una decisión de nuestros servidores públicos. Tiene que apurarse el secretario de Gobernación, tiene que apurarse la consejera jurídica, tiene que apurarse la secretaria de Economía y se tiene que establecer el mecanismo con los estados para que no se demore ya la regularización. Porque eso es muy interesante lo que dices, que ya los distribuidores se están quejando, ¿no?, de que están vendiendo menos carros si todavía no se regulariza uno solo. O sea, nos hemos demorado. Ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades. Hay que empujar el elefante. Anduvo por aquí el elefante anoche, y el caballo y el camello. Entonces hay que empujarlo para que funcione. Hay un estimado, por ejemplo, en el caso de Baja California, de alrededor de 500,000 vehículos. Ese dinero que va a entrar, que es una cooperación, porque tampoco se trata de cobrar mucho, es un promedio de 2,000, 3,000 pesos, es lo que tiene que costar, de 2 a 3,000 pesos la regularización, según se ha analizado. Eso va a quedar para mejorar las calles y que no haya tantos baches. No lo va a recaudar la federación, sino va a quedar en los estados y en los municipios. Pero ya. Qué bien que se sacas el tema. Es que tenemos que echar a andar las cosas. Entonces, ya está el decreto, pero hay que definir el reglamento, hay que resolver el ingreso de los recursos, el destino de los fondos. Entonces, todo eso se tiene que hacer. Yo me la paso diciendo que no estamos en una situación de normalidad política. O sea, no solo no es como antes, sino estamos en un proceso de transformación. Cuando hay normalidad, pues se trabajan 8 horas. Me refiero a los servidores públicos. Pero cuando es un proceso de transformación, se tiene que aplicar a fondo. No puede uno trabajar 8 horas. Hay que trabajar más y hay que tener convicciones, entusiasmarnos, vivir entusiasmados con lo que estamos haciendo, con lo que se va logrando, cómo se van obteniendo frutos, el tener estos resultados. Y si nos vamos al terreno social, el que estemos entregando las becas, las pensiones a los adultos mayores. ¿Quién no se vea entusiasmado? No puede haber una cosa que produzca más satisfacción que servir al prójimo, que llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Y no son cargos, son encargos. Antes era todo jerárquico, ahora no. Ahora Carlos no es secretario, pero es como si lo fuera. Y Leti, que atiende todos los días a los que vienen al Palacio, que es la de Atención Ciudadana, es como secretaria, súper secretaria, por el trabajo que lleva a cabo. No es una cuestión jerárquica, a ver, ¿qué me va a tocar a mí? El papel de Jesús, todos los que ayudan en la transformación, hasta el servidor público más humilde, está entusiasmado. Dice, yo ayudo, yo aporto. Muchísima gente que va casa por casa, miles que están trabajando en las comunidades más apartadas, los servidores de la nación, están ahí, mujeres y hombres. ¿Cómo es que logramos vacunar a tanta gente? Estamos entre los países que han vacunado a más personas en el mundo, 7º lugar. ¿Por qué? Por todos. Pero no es nada más la paga, son las convicciones. Es lo que pasa cuando hay un movimiento de transformación, cuando hay una revolución. ¿Por qué triunfa una guerrilla si son menos que un ejército regular? ¿Por qué triunfaron los revolucionarios mexicanos? Porque luchaban por una causa. Y el soldado regular pues lucha por un sueldo, lucha porque ese es su trabajo. Pero un revolucionario, además, pues está luchando por un ideal. Y eso es lo que lo impulsa, eso es lo que lo lleva a aplicarse a fondo. Es lo mismo en el servicio público. Si no hay una sacudida, una zarandeada, una zamarreada, pues todo sigue igual. No estaríamos levantándonos tan temprano, ni acostándonos tan tarde, ni trabajando sábado y domingo. Pues todos estos servidores públicos que mencioné son de primera. Adán, Tatiana, Estela. Tienen mucho trabajo, yo lo sé, pero qué bien que estás recordando esto, porque ya llevamos tiempo con el tema. Y ya es para que se estuviese regularizando la situación de los vehículos extranjeros. Sí, de hecho es urgente, porque le decía yo hace algunos meses, Hermosillo es la capital del Valle, ¿no? A pesar de que se ha avanzado en la reparación de las calles, seguimos teniendo un problema fuerte y obviamente pues está la expectativa del ingreso relacionado. Nada más en mi ciudad se estima que hay 400,000 carros chocolates, ¿no?
Sí. Como ejemplo, y en Cajeme se estima que hay 200,000, entonces obviamente es un factor para la inseguridad, Sí. pero también un factor que ayudaría mucho a reparar la infraestructura. Ya que le menciono el caso de Cajeme, señor presidente, sé que se ha hablado aquí ya del tema abundantemente, sin embargo seguimos estando preocupados. Mire, el caso es que en mi estado la violencia, tema del que se hablaba hace un rato, sobre todo los homicidios, han seguido creciendo. Se estima que Sonora es el estado donde mayor crecimiento, mayor impacto tiene el asunto lamentablemente de la violencia homicida. Tenemos al cierre del mes de noviembre 1,765 asesinatos en el estado, y Cajeme en particular, que es el municipio del que hablaba al final, pues se ha convertido en el foco de la violencia en Sonora. Hay más de 500 asesinatos documentados en el municipio. Es un municipio pequeño, usted lo conoce bien, tiene poco más de 400,000 habitantes, entonces sí, la situación sí preocupa. Yo estuve ahí cuando su señora esposa, la doctora Gutiérrez Müller, estuvo en el evento de Fandangos por la Lectura, lo cual me pareció una excelente iniciativa, ¿verdad? Para atacar la raíz de la violencia. Sin embargo, en Cajeme, el tejido social y la complejidad que tiene, usted sabe, es un delito de riego, con unas implicaciones de que es una economía eminentemente agrícola y rural. Hay pocas opciones para la gente, muchos emigran a Estados Unidos, otros tantos a Hermosillo. Y bueno, la verdad es que la gente lamentablemente tiene pocas opciones. Hay un llamado por ahí de las autoridades para pedirle a usted, a su gobierno, que se haga un esfuerzo adicional en términos del despliegue de elementos para tratar de ayudar a pacificar Cajeme. Lamentablemente la policía municipal no alcanza, no está equipada, ni tampoco hay suficiente personal. La policía estatal tampoco alcanza, a pesar de que se han hecho esfuerzos. Entonces sí sería muy importante que nos ayude, señor presidente. Es un llamado de auxilio, de hecho, de los cajemenses al respecto del tema. Sí, estamos muy conscientes. Yo voy a ir para allá, voy en febrero y voy a Cajeme, voy a Obregón y voy a los pueblos yaquis y voy a Obregón por lo de la violencia. Te comento que sí hay una disminución en Sonora en homicidios, no en Cajeme. O sea, hemos logrado, aquí hace poco se dio a conocer el resultado de cómo estamos en los estados de más violencia, sobre todo de homicidios, y hay una disminución Del 13% se documentó. en el estado, pero no en Cajeme. Ahí hemos tenido incremento y ya estamos trabajando en eso y voy a ir a eso especial. Como fui a Zacatecas y desde que echamos a andar medidas en Zacatecas, a pesar de que tenemos todavía, sobre todo en Fresnillo, violencia, ya hay una disminución porque estamos reforzando la presencia de la Guardia Nacional. Lo mismo vamos a hacer allá en Sonora. Vamos a ir a Sonora a principios de febrero. No sé exactamente qué fin de semana, pero sí voy a estar en Cajeme, voy a estar con los yaquis porque necesitamos avanzar en lo del sistema de riego. Ayer tuve un acuerdo con Román Meyer de Desarrollo Urbano porque estamos mejorando la situación de todos los pueblos de la cultura yaqui y vamos a seguir. Entonces voy a esos dos asuntos muy importantes y voy a estar en Sonora 3 días en febrero. Voy a eso que estás preguntando. Va a ser muy bienvenido a nuestro estado, señor presidente. Le quiero tocar otro tema relativo a Sonora, precisamente. Mire, el gobernador Durazo dijo en noviembre pasado este dato que luego usted retomó y que parece que fue repetitivo en todos los estados, de las anticipaciones de participaciones federales que se dieron a los estados. En el caso de Sonora, el anterior gobierno que encabezaba Claudia Pavlovich pidió 2,400 millones de pesos en anticipaciones a operaciones federales. Nadie sabe en qué se invirtieron o cómo se hizo, y sí dejó al gobierno entrante con un quebranto fuerte. Le estaba costando al gobierno nuevo 487 millones de pesos cada mes del último trimestre del año esta situación. Ahora, al respecto de la gobernadora Pavlovich y su equipo, bueno, yo tengo información de que hay una serie de auditorías, investigaciones, causas sancionatorias a nivel administrativo, pero también penales, precisamente por lo que se sospecha que es un quebranto millonario a las arcas, a las finanzas públicas de mi estado. Señor presidente, en Sonora hay una preocupación manifiesta de la opinión pública y de los ciudadanos al respecto de esta especulación que se da del eventual nombramiento de Claudia Pavlovich como la cónsul de México en Barcelona. Es decir, se dejaría, por decirlo de alguna manera, un mal sabor de boca un nombramiento de una cónsul en un momento en el que está sujeta a un proceso de investigación. Sé que su gobierno ha tomado la decisión de invitar a algunos políticos de oposición a posiciones diplomáticas, incluso algunas posiciones dentro de su gabinete. La pregunta en particular sobre el caso de Claudia sería esa, ¿no? Si efectivamente está en vías este nombramiento, si habría la posibilidad de que haya un compás de espera que se concluya con los procesos de investigación, porque sí que preocupa y naturalmente que lastima que en medio de un proceso así se le dé un nombramiento de esa naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Que se tiene que ver si hay denuncias presentadas y si hay responsabilidad, porque no se puede juzgar a nadie si no hay pruebas, si no hay elementos. Entonces no podemos nosotros descalificar a la exgobernadora de Sonora. Tendría que ser un proceso judicial el que existiera. Se entiende que hay un elemento de presunta responsabilidad. Sin embargo, el problema aquí es que es generalizado dentro de lo que fue su gobierno. Usted ha dicho, por ejemplo, no ocurre nada dentro de un gobierno sin que se entere el presidente, sin que se entere el gobernador. Es la misma situación en Sonora. El tema no es juzgarla a priori o señalarla por situaciones, porque yo pudiera decir así que aquí que fue tal o cual cosa, y no lo es. Es simplemente que hay señalamientos, ya hay acusaciones ya en contra de ella y de los integrantes de su gabinete. Lo vamos a revisar, pero no se puede hacer un juicio sumario, nada más por cuestiones de índole política. No es tu caso. Además, tú tienes toda la libertad, no solo como ciudadano, sino sobre todo por tu profesión. El periodista tiene que ser mirón profesional. Pero tenemos que ver si hay elementos, no hay elementos, porque si nos vamos a eso, a la denuncia, pues son muchas, pero tienen que haber pruebas. Entonces vamos a esperar. No descartamos nada. No se descarta. ¿Quién quedó? ¿Pero quién quedó? Tú quedaste. Perdón.
De acuerdo, ahí vamos. Buenos días, feliz Día de Reyes a todos. Buenos días, señor presidente. Meme Yamel, de Da México News y Sin Censura. Sobre el tema, primero preguntarle, hay mucha gente que a través de las redes sociales ha estado preguntando si existe la posibilidad de que el Banco del Bienestar pudiera adquirir la deuda que tienen con otros bancos, para que, aprovechando el tema de la tasa de interés, en vez de que se le pague a estas instituciones financieras, se pudiera pagar en el Banco del Bienestar. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es viable? Sí, existe, pero es lo mismo. Tenemos que terminar de constituir el Banco del Bienestar y tenemos que aplicarnos a fondo, porque debemos terminar 2.700 sucursales, que va a ser el banco más grande, de más sucursales en el país. Pero esto implica construirlas. Ya tenemos construidas más de 1.000 sucursales, pero las estamos equipando porque requieren cajeros. Ahora con la crisis mundial que nos ha dificultado el conseguir los cajeros, ya estamos formando a los responsables de las sucursales. Necesitamos la conexión, tiene que haber internet y lo que queremos es tener las sucursales en las zonas más apartadas donde no hay internet. Entonces tenemos que conseguir al mismo tiempo la conexión de internet para el funcionamiento de los bancos. Vamos en eso, estamos trabajando con ese propósito. Luego, una vez que tengamos ya toda la red, yo espero que podamos terminar a fin de año, como también espero a fin de año tener ya funcionando en mejores condiciones, pero mucho mejores, el sistema de salud pública. Es así un desafío. Hoy tengo reunión con todos los de salud y vamos a enfrentarnos al reto para que se tenga atención médica, no falten los médicos, los equipos en los hospitales y las medicinas. Y todo gratuito. Ahí sí que me canso, pero vamos a ver, es una de mis tareas pendientes. Entonces, lo del banco es otro y el internet es lo otro, pero se batalla. Estamos trabajando, por eso hablaba de que no hay normalidad. Tenemos que meternos a fondo porque además se nos achica, corta el tiempo. Ya nos vamos a ir. Bueno, en mi caso no va a haber reelección. Ya he dicho y por convicción voy a cumplir. Yo estoy hasta septiembre 24 y eso. Y la gente el 10 de abril vota porque yo me quede para terminar, porque va a haber la consulta. Pero estamos en lo de la red de los bancos. Voy a inaugurar ya más de 300 dentro de 10 días. Empezamos ya con 300 de los nuevos. Voy a ir simbólicamente a 10 y ahí están ustedes invitados. Estamos buscando a dónde hacerlo. A lo mejor va a ser Hidalgo para recorrer Hidalgo un fin de semana para puro Banco del Bienestar. Porque el Banco del Bienestar se va a convertir en el centro integrador, porque ahí vamos a buscar la forma de que la gente mayor, como ahí van a cobrar su pensión y los sembradores y los jóvenes que van a cobrar sus becas, pues se vayan concentrando. Sea un centro de reunión, centro integrador en la comunidad o las comunidades que comprendan la sucursal del banco, para tener 2.700 centros integradores de programas de bienestar. Bueno, la primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es la que más nos importa, porque ahora vamos a dispersar alrededor de 500.000 millones de pesos por el Banco del Bienestar. Ya no vamos a dispersar con la banca privada, sino todo lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar. No traigo aquí mi cartera, pero yo ya tengo mi tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, primero es para la dispersión. Primero. Segundo, una vez que entonces se abre una cuenta, no se va a cobrar comisión. Por ejemplo, el adulto mayor va a recibir completo su pensión. Puede abrir ahí su cuenta y después, pero ya una vez que estemos consolidados, por eso mi apuro, porque se nos termina el tiempo y son procesos lentos, son cuerpos de avance lento. Pero si tenemos tiempo, lo segundo va a ser el que puedan mandar las remesas nuestros paisanos al Banco del Bienestar y no vamos a cobrar. Vamos a buscar un mecanismo para apoyarlos. Estamos pensando en eso. Pero necesitamos primero consolidar lo de la dispersión de los recursos. Luego sería remesas y luego vienen muchísimas otras cosas como esto que estás planteando, créditos y demás, pero eso ya sería con los próximos gobiernos. Yo quiero dejar consolidadas muchas cosas para que no puedan los conservadores echarlas abajo. Por ejemplo, esto, imagínense si no dejaron nada y privatizaron todos los bancos, todos. En Hacienda ni estaban pensando en crear un banco de bienestar. Es hasta ofensivo, se enojan porque tienen una formación distinta. Entonces toco madera. Regresa la política neoliberal, van a querer acabar con el banco. Si lo dejamos consolidado, les va a costar más trabajo. Entonces, por eso queremos avanzar. Pero sí, es un proceso y a mí me sirve no solo para informarle a la gente de cómo estamos trabajando, sino también para seguir convocando a la participación entusiasta, comprometida a los servidores públicos, que nos sigamos aplicando con todo para avanzar. Presidente, en un segundo tema, ahora acaba de mencionar, reitera la confianza que tiene hacia el fiscal Hertz Manero, pero preguntarle si usted tiene conocimiento de por qué el fiscal habría elevado a prioridad del Estado el problema que tiene con su familia política. Quienes habrían sido pues sobrinos políticos de su hermano, creo que lo fueron incluso a buscar a la Suprema Corte para mencionarle el tema, y ellos han estado denunciando que el fiscal está llevando una venganza en contra de ellos y que habría elevado una situación que estaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República como si fuera una prioridad del Estado. ¿Usted tiene conocimiento de algo de esto? No tengo información general, pero por lo común no me meto en estos asuntos. O sea, no creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos. En este caso es la Fiscalía y existe el Poder Judicial, y así como el fiscal es autónomo, también el Poder Judicial es autónomo. O sea, no hay poder absoluto. Si hay alguien que injustamente siente que está siendo juzgado, puede acudir a otra instancia. Entonces, eso es lo que yo sostengo. No sé cuáles son las consideraciones sobre este caso, sobre el juicio en especial. Creo que son instancias, es la Fiscalía, pero después están los jueces, existe el amparo. O sea, no
puede haber un poder omnímodo, o sea, algo todopoderoso. No, si no lo es el presidente, si no ejerce el presidente ese poder legítimo, omnímodo, autoritario, pues nadie lo puede ejercer, nadie. Desde luego, existen opiniones distintas, aquí vemos, pero hay que apegarnos a los procedimientos legales y hacer válida la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y ya por último, presidente, solamente insistirle con este tema de la posibilidad de algunas mesas de justicia para aquellos que por delitos graves, como el secuestro u homicidio, pudieran ser tomados en cuenta. El subsecretario Encinas creo que no lo pudo mencionar en el informe que dio antes de que terminara el año. Y bueno, de hecho, incluso ese día que salí de la conferencia de prensa, un compañero acá me dijo que tenía un familiar en una situación exactamente igual. Y los correos siguen llegando, la gente pues está exhibiendo cómo existen estas irregularidades en el Poder Judicial. Y como este tipo de casos no aplican ni para decreto ni para amnistía, pues están buscando algún tipo de salida que no, bueno, que les puedan incluso algún tipo de asesoría. Y sobre todo sobre el mismo tema, presidente, está el asunto de la reinserción social. Tengo entendido que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia estaba manejando un plan de reinserción social para mejorarlo, o incluso algunos de nosotros consideramos que no existe una reinserción social realmente en el país. Entonces creo que también podríamos, no sé si se pudiera dar algún informe sobre estos avances que se están dando en materia penitenciaria. Gracias. Sí, sobre la reinserción social habló hace un día, 2 días, Rosa Isela, en lo educativo, pero podría ella explicarnos lo que estamos haciendo. Y acerca de liberar a quienes están en la cárcel de manera injusta, se está buscando un mecanismo, porque la verdad es muy vergonzoso, doloroso, el que haya gente que no debe de estar en prisión. Y lo mismo, son procedimientos, hay que estar siguiendo estos procedimientos. Yo ya emití una ley de amnistía con ese propósito, pero no fue lo suficientemente eficaz. Pero eso no significa que nos vamos a quedar así, no, tenemos que seguir luchando para que la gente que fue torturada y se demuestra de que fue torturada, que hay elementos, que no esté ahí, que se libere de inmediato, que lo vea el secretario de Gobernación, el subsecretario, y que en esto se pueda llegar a un acuerdo con el Poder Judicial, que es un asunto de Estado, es un asunto de justicia, de humanismo. Entonces, buscar un mecanismo para que de manera expedita se libere pronto a enfermos, a adultos mayores, a gente que no se le ha sentenciado desde hace muchísimos años, a quienes fueron víctimas, ¿no?, del poder, de cómo los responsabilizaban, los culpaban cuando no eran ellos los responsables de delitos, como los que juzgaban eran los delincuentes, porque fue durante mucho tiempo el mundo al revés, o sea, los delincuentes eran las autoridades, así estaba. Yo no sé por qué los conservadores, bueno, sí lo sé, añoran, ¿no?, los tiempos pasados. Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver qué sucedió, a ver qué pasó, cómo conociste a este señor, por qué lo nombraste, qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Pero como si nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo, es un prototipo. Entonces son de las cosas que tenemos que ir resolviendo. Afortunadamente ya se sabe de que no hay en este gobierno impunidad, ni establecemos relaciones de complicidad con nadie, y esto va a ir ayudando a limpiar, a purificar la vida pública. Pero estamos en eso, vamos a seguir. No hay que darnos por vencidos cuando se lucha por la justicia. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, informando para Cancún y Querétaro, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi portal es ahoraam.com. Señor presidente, hay elecciones en Quintana Roo este año, y las encuestas indican que Morena se llevaría a cabo, se va a ganar la gubernatura de Quintana Roo. Sin embargo, en el terreno de las encuestas todo puede cambiar, y el día de la elección pues, algo puede pasar, ¿no? En caso de que no favorezca el triunfo a Morena, se corre el riesgo para culminar el proyecto del Tren Maya antes de que finalice su mandato. Y, por ejemplo, está entre los posibles contendientes a la gubernatura el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien no está convencido del todo del proyecto de la Cuarta Transformación. Y ya ha mencionado también que por eso corre riesgos el proyecto del Tren Maya. ¿Cree usted que pueda correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar actor Roberto Palazuelos? No, y en esa posibilidad que yo no voy a calificar si es cercana o remota, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerla. Ya puede ser que la usen de bandera política, ¿no? O sea, que digan, si yo gano voy a detener el Tren Maya. Pues yo les recomendaría que no lo hicieran, porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya. Yo recuerdo, fíjense, hace como 3 años, cuando empezaba el tren, hubo un desfile escolar, fue el 19, y un 20 de noviembre del 19, y en Felipe Carrillo Puerto, los niños de la escuela, un grupo hizo un tren de madera, el Tren Maya. O sea, es algo que ya lo hizo suyo la gente. Ayer hice un llamado a empresarios, a hoteleros, que ayuden, y todos están respondiendo, todos. Y los campesinos en el ejido Felipe Carrillo Puerto se consiguió el terreno para el nuevo aeropuerto de Tulum. Se portaron los ejidatarios, pero con una nobleza que conmueve. Me mandaron una carta diciendo que ellos apoyan. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? 100,000 hectáreas. Entonces ahí es el Tren Maya. Y nos vendieron el terreno para el nuevo aeropuerto de Tulum. Y está muy pegado a Tulum, está junto a Tulum, nada más que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y en el caso de Tulum, que por eso no nos ven con buenos ojos algunos, ha habido mucho tráfico de terrenos ahí en el caso de Tulum, invasiones, áreas naturales, de tiempo atrás. Y esos son seguramente los que se oponen. Bueno, él podría ampliar, pero no te vamos a dar ahorita la palabra. Ahora queda pendiente, porque tú tienes conocimiento de lo que está pasando, más que nadie. Y yo también. Sí, un día
un día que tú hagas el planteamiento de lo que pasa allá, sobre el acaparamiento de los terrenos, despojos y corrupción que se ha extendido en toda esa zona. Y en otro tema, señor presidente, ahora en Querétaro, desde agosto de 2017 la activista queretana Alicia Colchado interpuso ante la Profepa denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito por invasión del área natural protegida por desarrolladores inmobiliarios. Desde entonces han transcurrido más de 4 años sin que nadie dé respuesta a la denuncia presentada mientras la invasión continúa. Señor presidente, usted ha sido ejemplo del trabajo incansable y todo lo contrario ha ocurrido en el caso de la Profepa, que incluso ya ellos tardaron 4 años para reconocer que el área afectada sí se encuentra dentro del polígono protegido del Parque Nacional Cimatario y ahora intentan cerrar el expediente de la Profepa sin darle un cauce ya de un buen término, ¿no? Señor presidente, existen otras reservas en riesgo también en Querétaro por su importancia económica, por desarrolladores inmobiliarios. Y aún existen varios trámites atorados en Semarnat. ¿Podría la secretaria de la Semarnat apoyarnos a ver qué ocurre en Querétaro y nos puede ayudar también con el tema del Parque el Cimatario? Sí, y lo vemos con la secretaria de Medio Ambiente. Quiero decir que el anterior gobernador nos planteó de que se debía proteger un área en la ciudad de Querétaro, cerca de la ciudad de Querétaro, que estaba creciendo la mancha urbana, había invasiones y se iba a afectar el desarrollo, el bienestar en Querétaro, por la anarquía, por el desorden inmobiliario. Y ya no se continuó con el proceso. Lo vamos a revisar porque en Querétaro se necesita algo parecido a lo que se hizo en San Luis Potosí, con la Sierra de San Miguelito. Sí, ayer estuvo en San Luis. Puede mandar San Luis Potosí, nomás que hay otro conflicto porque ahora se está hablando de un amparo que supuestamente está violando los derechos humanos de los comuneros, pero ayer se firmó pues el primer paso para el área protegida de la Sierra de San Miguelito. Van a haber seguramente reacciones, pero tenemos que proteger el medio ambiente y tenemos que frenar el crecimiento desordenado, anárquico. Todo esto que hicieron durante el periodo neoliberal, que destruían cerros, que se hacían miles de departamentos, porque estaba el negocio, la corrupción de empresas inmobiliarias vinculadas al poder. Va uno a Hidalgo, al Estado de México, y es un paisaje desolador el número de departamentos. Pues por eso también son muchos los que están abandonados, porque a las inmobiliarias les importaba hacer departamentos, los vendían al doble, al triple de su costo real, todo el trafique con el Infonavit, todo esto que prevaleció. Entonces tenemos que seguir avanzando. Ayer que hablé precisamente con el secretario de Desarrollo Urbano, hablábamos de hacer propuestas de planes de desarrollo urbano que se aprueben en los estados para ordenar el crecimiento en los municipios. En todo lo que es el tramo, la ruta del Tren Maya, vamos a dejar planes urbanos de desarrollo. Que no pase lo de que ayer vimos también en Veracruz, de que en el centro, en el puerto de Veracruz, un edificio de varios pisos, un adefesio. ¿Por qué? Porque les dieron el permiso y porque seguramente es una gente influyente. Entonces terminar con todo eso, pero sí, en el caso de Querétaro lo podemos revisar. Y lo del parque, no pueden cerrar el expediente hasta que no nos expliquen. ¿Sí? Ya nada más vamos con el compañero. Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, del Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Felicidades a todos, feliz año. Tengo 3 temas, son 3 reyes, Día de Reyes, son 3 temas interesantes. Uno de ellos, el primero, es el borrón y cuenta nueva que están pidiendo integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que he tenido algunas peticiones de ese grupo y tuve la oportunidad de hablar con Martín Esparza, el secretario del ESME, Sindicato Mexicano de Electricistas, y que ese es un asunto después de que cancelaron la campaña de Luz y Fuerza del Centro por parte del señor Felipe Calderón. Ellos piden, los integrantes de los usuarios, que son más de 200,000 que tengo más o menos relacionados, que detuvieran los cobros irregulares superiores a la capacidad de pago de los usuarios. El borrón y cuenta nueva, que ya se aplicó a 600,000 tabasqueños por parte del entonces gobernador Adán Augusto López. Y el tercero, el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano. Según la encuesta que hizo de consumo de energéticos en vías particulares, existen en México 35.2 millones de viviendas, de las cuales el 99% tienen energía eléctrica. Solamente el 2.25 tiene otras fuentes alternativas. Y en ese contexto parece que si multiplicamos 200,000 usuarios que no han pagado de 11 años, pues si le ponemos una cuota baja como la que están pidiendo de 250 pesos bimestrales, estamos hablando de aproximadamente 50 millones de pesos que no está recibiendo la Comisión Federal de Electricidad. Que por otro lado también está contratando empresas particulares para lectura de medidores e incluso hasta hostigamiento a los usuarios que se han negado a pagar, obviamente de recibos altísimos de 5, 10, 15 mil, 20 mil pesos. Entonces, la cuestión es buscar la respuesta de la señora secretaria o del director de la Comisión Federal para ver qué respuesta hay al respecto, señor presidente, porque hace tiempo les presentaron a usted una petición sobre ese sentido y quedó pendiente, dice Martín Esparza, que la secretaria había prometido la resolución de ese asunto. El segundo tema es algo que hace 2 años, la primera vez que tuve la oportunidad de estar aquí, hablamos de la corrupción en Marina Mercante y entre otras cosas hablábamos de la oposición de muchos marinos mercantes integrantes de asociaciones y de sindicatos y ese tipo de cosas, la posición que tenían en contra de
de que la marina mercante se pasara la semana. ¿Cuál era el asunto? Había muchas cosas, entre otras el cobro de los cursos que le exige la FIDENA a los egresados de marinos mercantes, que tienen que renovar cada 5 años. Estamos hablando de costos muy altos. Parece que ya felizmente una solución que le dio la la Coordinación de Deportes y Marina Mercante ante una petición de los marinos mercantes del Golfo, que se reunieron con ella el año pasado, y tuvo una respuesta por lo pronto para dos rubros de capacitación de esos marinos mercantes que ya no tienen que pagar. Estamos hablando de 40 y tantos mil pesos que tienen que pagar. Y bueno, hay que saber en qué forma se va a resolver las otras peticiones, y estoy buscando la respuesta de la capitán de altura, Ana Laura López, o del capitán Carrillo Mora, que no me contestó un poco, pero no fue todo lo que yo hubiera querido preguntarle. En ese mismo sentido, marino mercante, hay otro punto que también le toca al capitán Carrillo Mora cuando él era capitán de puerto en Islas del Carmen, Campeche, porque es el que se encargaba, él fue el que tenía a su cargo la remoción de los barcos de oceanografía que están ahí atascados contaminando el ambiente. Y él me refiere que él cumplió con el asunto, por ejemplo, del caballo Azteca, que es un barco que se zafó, está atorado en una parte lejos del puerto, y ya se adjudicó a unos trabajadores de oceanografía a un costo bajísimo. Con un barco de esos cuesta 50, 60 millones de dólares. A estos señores les dejaron ese barco ya como 20 millones de pesos, y además tienen que pagar el seguro, el impuesto de importación. Una injusticia para los trabajadores de oceanografía que están esperando todavía que les resuelvan, y la ley de concursos mercantiles no se respeta. En el último punto, señor presidente, hay un tema que he querido tratar, ya estamos un poco lejos del punto ese. Usted propuso a la ONU algo muy interesante, y a Canadá y a Estados Unidos un asunto muy interesante respecto a crear situaciones para que trabajadores centro y sudamericanos pudieran tener una forma de vida. Es muy interesante porque hay una expectativa de vecinos latinoamericanos muy entusiasmados con ese asunto. Ojalá y se pueda, porque ahí, la verdad, la propuesta de usted refiere, el señor canciller, que hay más de 100 países que están apoyando esas ideas propuestas por usted. Ojalá y sea así en la ONU, porque la verdad sería un auxilio muy importante para esta gente que está migrando. Sin embargo, hay dos puntos que yo quiero tocar. Uno es el AUKUS, que ha formado Estados Unidos y el Reino Unido con Australia en contra de China y Rusia. Cosa que ahí hay un problema, porque nada más hay que ver los armamentos que están mandando y que están moviendo. Eso da miedo. Y el otro punto también es de la propuesta que usted está haciendo, que puede ser una alternativa muy importante, sobre todo cuando los países latinoamericanos, ahora algunos ya de izquierda, estaban haciendo la propuesta de ser un banco latinoamericano y otras cosas. Y yo le diría, una idea que tiene su servidor, de una naviera latinoamericana, que si nos podemos hacer cuentas, había un gran beneficio para los productos que se mueven en este lugar. Una cosa parecida a lo que hizo Luis Echeverría, y de esto sabe un poco el que fue secretario de la presidencia, Ignacio Valle Fernández. Y sería una buena propuesta, señor presidente. Espero que me pueda decir, y a ver si puedo tener esas entrevistas con esta gente. Muy bien, vamos a ver lo de los trabajadores electricistas. El compromiso que hemos hecho es de no aumentar el precio de la luz, y lo estamos cumpliendo. Sí. O sea, estamos apoyando a la Comisión Federal para que no aumente el precio de la energía eléctrica. Condonación de pagos solo si los estados, si los gobiernos estatales hacen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. Siempre que se plantea un caso de condonación, se hace referencia a Tabasco, nada más que se tendrían que conocer los antecedentes del porqué de lo de Tabasco, que es distinto completamente. Es un movimiento que inició en 1994 y tuvo que ver con que no se pagaron las indemnizaciones por la inundación de Tabasco. No se compensó a los tabasqueños, sobre todo a los indígenas, a los más pobres, cuando extraían 600,000 barriles diarios de petróleo superligero, Olmeca. Entonces es otra situación, completamente distinta. Pero de todas formas lo vemos, se plantea. Sí, porque los usuarios quieren pagar. Sí, quieren pagar, pero se puede llegar a un acuerdo, pero no hay casos, porque nosotros no lo permitiríamos, de un recibo de 5,000, de 10,000, de 20,000 pesos. Señor presidente, puede darse alguna cosa. Tengo algunos muy excepcional. Preséntelos. Sí, señor. Y si es una injusticia, se resuelve. Pero no es la regla, es la excepción, porque nosotros no podemos actuar de manera injusta. Sí, señor. Nadie. ¿Sí? Entonces, si tienes los recibos, entrégalos. Y de inmediato nosotros lo corregimos. Sí, pero no es un asunto general, insisto. Yo puedo demostrar, porque ahora sí que, como diría el Quijote, por la dignidad y la verdad se puede y se debe arriesgar hasta la vida. Entonces, no voy a quedar como un demagogo, ¿no? Un mentiroso. Si estoy diciendo, no va a aumentar el precio de la luz, no va a aumentar el precio de las gasolinas. Y dicen los conservadores, sí está aumentando. Pues no. Entre otras cosas, porque no somos iguales. Y es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Entonces, si tienes las pruebas, las presentas y de inmediato. Y se revisa también el caso. No son 200,000 pruebas que tengo. Sí tengo bastantes que me da pie para pensar que los demás... pero preséntalas. Así es, señor. Y se corrige. Sí, lo que sí te puedo asegurar es que no es un asunto general. O sea, porque yo ando en la calle y hablo con la gente. Te puedo decir dónde hay grupos que protestan y también con propósitos no solo por la causa que significa defender a usuarios por altas tarifas, sino también con propósitos políticos. Puedo decir de Sonora un grupo, pero muy poco, porque hemos cumplido, porque no hemos aumentado el precio de la luz. Entonces, de todas maneras lo vemos. Claro, acerca de lo de oceanografía, pues es lo mismo. Estamos buscando enderezar en tuertos, en todo. Cuando se habla de oceanografía,
Oceanografía, para que se entienda. Es una empresa que fue muy favorecida durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que les entregaron a estos gobiernos miles de millones de dólares en contratos, sin licitación, por adjudicación directa. Entonces, uno de los dueños regalaba a periodistas, a políticos, a funcionarios, relojes, nada más para que entendamos de qué se trata, el nivel de extravagancia y de lujo. Relojes de $1 millón. Así, primo hermano, hay relojes Hay relojes de $1 millón, es decir, 22 millones de pesos. ¿Sí? Un reloj. Y estaban coludidos arriba. Entonces, de repente, pues viene el fracaso de la empresa y, como lo menciona el compañero, dejan a los trabajadores sin liquidación y son los que están demandando. Pero nosotros no somos iguales. Y lo que dices de la venta del barco y demás, pues se puede investigar, pero estoy seguro que la Secretaría de Marina está actuando con rectitud. Les tengo confianza. Ya entregué a don Jesús, no recuerdo, es una cantidad enorme de documentos en PDF y todo. Son muchos, no me acuerdo, son como 2.000, 3.000 documentos, denuncias, todo muy bien enumerado y sí, y es explicado. Un problema. Pero este Yáñez hizo una manifestación, mandó a hacer una manifestación con gente que supuestamente era ex trabajador de Oceanografía, porque está presionado por otros adeudos que tiene. Y estuve platicando yo con ex trabajadores de Oceanografía. Dice, no vimos, en las fotos que salen publicadas en Reforma, paseando en Reforma, no vimos un solo compañero. O sea, mandó gente para hacer un... Sí, pero vamos nosotros a seguir viendo eso. Sí, señor. Y lo último es muy bueno, tu propuesta. Es de las ventajas que tenemos si nos unimos los países de América, de todo el continente, y se constituye una región para producir y distribuir mercancías. Tenemos el mercado interno que representa mucho, es más lo que representa el mercado interno de América como continente que el que representa Asia como continente. Entonces, tenemos el mercado, tenemos la fuerza de trabajo joven, suficiente, tenemos los recursos naturales, tenemos la creatividad de los pueblos de América, tenemos la ventaja de la cercanía por los fletes. Así es, señor. Tenemos muchas ventajas. Ojalá y se logre esta integración. Es algo parecido a lo que estamos proponiendo a lo que hicieron los europeos. Primero fue la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea. Es algo parecido a lo que queremos nosotros para América. Empezar, como ya se está haciendo, con la integración con respeto a las soberanías en América del Norte, pero ampliarnos a América Central y a toda América. Y esto va a significar una nueva política de todos. Significa un cambio en política exterior de Estados Unidos. Ya no es la América para los americanos, es la América para todos los americanos. Sí, en Argentina, Perú, Chile y esos países están incluso ideando una moneda latinoamericana. Sí, pues existe el euro y es importante ir hacia allá. Es un proceso, desde luego complicado, porque esto significa también respetar la soberanía de todos los países y terminar con las políticas intervencionistas, ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, acabar con medidas medievales como los bloqueos. ¿Qué es eso? Da hasta pena. A mí también me da pena decirle lo siguiente. Hay mucha efervescencia de lo que usted ha propuesto, tanto en la ONU como en los países Canadá y Estados Unidos. Mucha efervescencia, lástima. Pero si usted pudiera preguntarle a Ignacio Valle Fernández sobre la naviera multinacional del Caribe, vería usted de qué estamos hablando. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades. Sí, mañana. O hoy mismo. De que por favor, Rosa Isela, informe. Ahora mismo. ¿Para mañana? Sí. Para mañana. Muy bien.